Bienvenidos al curso de Gobiernos Locales de la Maestría de Gobiernos Regionales y Locales. Mi nombre es Yuri Chesman Olechea, magíster de Administración de Empresas, de profesión abogado. Tengo otra maestría en Gestiones de Políticas Públicas y con estudios de doctorados en Economía. Iniciando la clase, esta primera clase, tenemos el curso, el tema de conceptos, evolución histórica y la importancia de los gobiernos locales. Vamos a referirnos al concepto que nos da la ley de gobiernos municipalidad 27972, la misma que señala que son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes actividades, siendo elementos esenciales del gobierno local el territorio, la población y organización. En este concepto encerramos tres aspectos muy importantes: la organización, la población y el territorio. Yéndonos un poco más atrás en el origen, en la historia de estos gobiernos regionales, podemos decir que se inició en tiempos muy antiguos, en el tiempo romanos. Según el estudioso Congel, en su historia de derecho romano, refiere que su estructura se llevó a cabo en las invasiones que hacía Roma hacia los demás territorios, y con el objeto de tener cierta administración sobre ellos, comenzó a tejer ciertos sistemas de alianzas y situaciones que dependían de muchas diversificaciones, y dentro de ellos era parte de la península. Para un buen gobierno comenzó a designarse algunos representantes de las autoridades para que puedan gestar algún tipo de administración y control por el Imperio Romano. La situación lejana física de estas ciudades con Roma llevó pues a empezar a gestionar esto, lo que había mencionado, municipios. Viéndonos un poco más a los autores que refieren etimológicamente la palabra municipio, tenemos que manus, carga, oficio o misión, y carpio, toma, coger a la fuerza. Esto vendría a ser el desempeño de una función que asume o que se refiere de otro que la ejercía o está vinculada con la anexión de los pueblos. La duda, sin embargo, viene porque si finalizadas las invasiones romanas, sin embargo, se puede, en los estudios realizados, de que existía ya la Asamblea Germana o CIPEN, que era el conjunto de familias unidas por consanguinidad, y esto conlleva a pensar de que posteriormente los municipios no tuvieron como desenlace en los actuales municipios que tenemos. Vámonos un poco a las municipalidades de España. Tenemos en estos municipios a los castellanos y leoneses como ejemplo de las variedades que hemos podido mencionar. Estos municipios castellanos y leoneses florecieron durante los siglos X y XIII y fueron democráticas. Su máxima autoridad del Consejo de Regidores, así se llama en estos tiempos, era el alcalde, del cual el nombre todavía continúa en estos tiempos. Pero también los gallegos lo denominaron justicia o magistrado, y había un funcionario subalterno nombrado por el rey, es decir, que no había cierta autonomía e independencia, ya que tenían injerencia por el rey. Según el estudioso Ferrer, señala 4 etapas en estos municipios de España. Tenían el origen, el consejo abierto, el consejo representativo elegido por los vecinos, ya veían un poco la más a la democracia, y la intervención de los corregidores encargados de inspección los ayuntamientos. Esto vendría a ser un poco la decadencia de los municipios en España por la intervención de los monarcas. Regresando ya al Perú, tenemos que los españoles implantaron los municipios desde la conquista, estableciéndose durante el virreinato. En la cultura andina existió la institución denominada ayllu, que llamada era también Camay Chucaén, que los españoles denominaron Camachico. Era una asamblea de hombres y mujeres que elegían el curaca. Este tenía que consultar a la asamblea antes de tomar alguna decisión, como si fuera un referéndum. Y según explica Luis Balcar, estudioso isleño, en su tomo sobre el Perú, señala que la práctica de Camachico todavía continúa en algunas comunidades de la sierra y de la selva. Respecto a los municipios en América Latina, ya en el contexto americano, de los años 70 hubo cierta decadencia debido a que comenzaron a tener ciertas características de nepotismo,
la corrupción, la ineficiencia, la falta de rendición de cuentas a la ciudadanía y una exigua cobertura de mala calidad en los servicios básicos. Y esto se debió a la falta de financiamiento y apoyo por parte de los gobiernos centrales. Sin embargo, en el año 2013 ya habían 15.665 gobiernos municipales en América Latina, con una población de más de 32.000 habitantes por municipio, es decir, de promedio. Estos municipios han incrementado sus operaciones y esto se dio por unas reformas legales, reformas constitucionales en los países. Por ejemplo, tenemos en el Perú que en 1984 se le aprobó la Ley Orgánica de Municipalidades, la cual está vigente con algunas modificaciones, pero que permitió autonomía administrativa, autonomía política, autonomía económica a las municipalidades y elegir a sus representantes, y siendo de esta forma un nivel de gobierno que comenzó ya a elaborarse las estrategias para la descentralización que hoy día está viendo. Como tenemos acá en el cuadro que está a la vista, en América Latina tenemos Argentina, que tiene una cantidad de 1.900 municipalidades, Bolivia 300, Brasil 5.000, Colombia 1.000, México 2.000, Perú 1.800 y otras de menor cantidad. La diferencia entre ellas es que para llegar a los servicios públicos en los lugares más lejanos necesariamente tiene que haber una autoridad. Como podemos apreciar, solo algunos países tienen una gran cantidad de municipalidades, que vendría a ser un principio de subsidiariedad que permite que el Estado esté presente y más cercano a los ciudadanos. ¿Cuál es la importancia de los gobiernos locales? Muchos refieren en diferentes formas su real importancia, pero vamos a solo a esbozar algunos que para nosotros podemos mencionar de acuerdo al curso. Su importancia se radica en el principio de ciudadanía. El Estado está más próximo al ciudadano. ¿Y cuál es el que está Estado más próximo al ciudadano? Nada menos que una autoridad, y la autoridad es elegida. Y la elegida vendría a ser el alcalde, que conforme con sus regidores. Toda esa entidad denominada gobiernos locales y que se trasluce en las municipalidades provinciales y distritales, tiene cierta poder político, económico, administrativo a través de sus representantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los que saben un poco aprovechar las circunstancias en la parte administrativa, en la parte legislativa, pueden desarrollar aspectos fundamentales, sociales y desarrollo de servicios públicos a través de esas entidades públicas. Por eso es que se dice que es importante los gobiernos locales, porque es la entidad del Estado más próxima a los ciudadanos y la que a la vez puede identificar las demandas colectivas de los locales. No hay más que el alcalde con sus autoridades puede identificar precisamente cuáles son las demandas que sus vecinos necesitan o requieren. ¿Cuáles son los elementos más importantes de la municipalidad? Tenemos la población, el territorio y su organización. La población pues constituye los vecinos del municipio, es decir, las personas físicas que residen dentro de ese territorio y por los cuales se generan derechos y obligaciones. Y dentro de los derechos está pues participar en la gestión municipal de conformidad con las leyes. Estar dentro de los consejos de coordinación local, de las rendiciones de cuenta y exigir a las autoridades todos los mecanismos de transparencia sobre el gasto que se están realizando. Además, generar las demandas de servicios públicos que requieren respecto a las necesidades que ellos pueden tener los problemas. Respecto al territorio, es el límite entre una autoridad con otra, el espacio que ocupa. Vale decir que si tenemos políticas públicas que tienen que aterrizar dentro de los gobiernos regionales, y estos son gobiernos locales, los gobiernos locales se dividen en municipalidades provinciales y distritales, ¿desde cuándo comienza la atribución de uno para ejercer sus competencias como autoridad municipal y desde cuándo finaliza? ¿No? Nada menos que es el territorio que limita esas competencias. Por ejemplo, la municipalidad de Miraflores tiene competencias solo en su territorio y esta está limitada a través de unas normas que se aprueban. Tenemos dos manifestaciones de territorio, las personas y respecto al territorio. Las personas son aquellos vecinos que residen en estos territorios y que están, ¿cómo se llama?, obligados a cumplir ciertas exigencias que la municipalidad señala a través de sus ordenanzas, como es impuestos, tasas o conducciones. En cuanto a la organización municipal, la Ley Orgánica de Municipalidades señala un mínimo de estructura que debe tener la municipalidad, como es el alcalde, el consejo, el gerente municipal y demás. Pero ante tener la autonomía administrativa, ellos pueden, a través de sus consejos municipales, aprobar la estructura dependiendo de la municipalidad y de los recursos. Vale decir
que si una municipalidad provincial puede tener 40.000 o 50.000 habitantes, pero una distrital puede tener más de medio millón de habitantes, quiere decir que su organización va a ser distinta. Además, dependiendo de los escenarios donde se desarrollan sus competencias, es decir, sus territorios. Una municipalidad de la costa es tan diferente a una municipalidad rural y muy diferente esta última de una municipalidad que está en los territorios de la selva. Los recursos, entendemos como recursos a los ingresos públicos que ingresan a la municipalidad. Y hay un estudioso, Valdés Costa, señala pues, que los ingresos públicos son todo ingreso de dinero, toda entrada de dinero a la tesorería del Estado. Sin embargo, en cuanto a los recursos en sí, la palabra puede decir que es entrada y salida, no solamente ingresos públicos municipalidades. Respecto a la definición de esto último, podemos decir que los recursos de la municipalidad son todos aquellos que ingresan por las diferentes facultades que le ha otorgado la municipalidad y a través de la Constitución y las leyes y ordenanzas de consejos, y como son rentas municipales, tributos, contribuciones, tasas, arbitrios, licencias, multas y derechos, y etcétera, etcétera, y otros más. Pasamos a lo que es ya qué es un buen gobierno municipal o un buen gobierno local. ¿Cómo definir cuál es un buen gobierno local? Existen dos variantes para definir un buen gobierno local. El primero tiene que ver con la capacidad de respuesta a las necesidades o problemas de sus vecinos, y la otra es por la transparencia, es decir, por la rendición social de cuentas que tienen las autoridades. El primero de ellos vendría a ser si la capacidad de respuesta conlleva a dar solución a los problemas que tienen los vecinos. Por ejemplo, si un alcalde prioriza sus proyectos, sus inversiones en determinada materia, como es, por ejemplo, la construcción de losas deportivas, esta podrá tener cierta vinculación con las necesidades y la demanda que ejercen los vecinos de los gobiernos locales, pero hay un quiebre cuando la necesidad no viene a ser por el tema de deportes, para hacer losas deportivas, sino porque hay desnutrición, porque faltan, ¿cómo se llama?, servicios de desagüe o de agua. Hay algunos alcaldes que construyen estadios, construyen carreteras, veredas, postas médicas, pero sin embargo a pocas cuadras tenemos que no tienen agua ni desagüe. Pues la capacidad de respuesta tiene que ver precisamente con la necesidad y lo que ofrece y con lo que invierte oportunamente el alcalde y sus autoridades. ¿Y qué significa la rendición social de cuentas? No es nada menos que la transparencia que varias normas o leyes ya son publicadas, exigen que se cumpla todas las autoridades, no solamente locales, sino regionales y nacionales. Y es que a la inversión realizada y al gasto público efectuado a través de los proyectos y servicios públicos que realiza, todo esto debe darse cuenta a los vecinos de cómo se ha gastado. Es decir, tratar de que esas autoridades que conducen la administración municipal puedan dar a conocer de diferentes modalidades a través de la web, medios de comunicación o audiencias públicas que están normadas por la norma de los gastos efectuados, y que los proyectos en sí tienen de alguna relación las necesidades atendidas por la población, y además evitar los sobrecostos que vendrían o finalizaría con el tema de corrupción. ¿Cuáles son los obstáculos para que los gobiernos locales o en el Perú puedan, o tienen, mejor dicho? Nada menos tenemos varios de ellos, pero podemos mencionar algunos que Díaz Palacios menciona en sus publicaciones y que muy bien ha detectado. Tenemos el déficit de ciudadanía activa, el déficit de ética pública, hay un déficit de la cultura política enormemente. Estos 1836 alcaldes que tenemos, obviamente, no todos son profesionales, no todos son políticos, a veces es el mejor vecino, pero no puede explayarse en el tema de la gestión pública que debe conocer. Hay un déficit de liderazgo político, las revocatorias precisamente muestran esta deficiencia. Hay una inestabilidad política y crisis de gobernabilidad debido a que la oposición a veces ejerce presión sobre las autoridades respecto a los temas de corrupción o la omisión de atender las necesidades públicas a través de los servicios públicos. ¿Qué factores de esto puede tener los gobiernos, del buen gobierno local en el Perú? Creo que mencionando algunos podemos decir la construcción del liderazgo democrático. Es importante la capacitación que puedan tener respecto
a ese tema, la visión compartida de futuro y proyectos colectivos, es decir, que los gobiernos locales no son independientes de los vecinos que son otros gobiernos locales o de los gobiernos regionales o nacionales. Tiene que tenerse una visión como sistémica, una visión transversal que permita pues que los proyectos no solamente se conlleven de una forma solitaria, sino que sean más allá del que la jurisdicción, a pesar que tiene una jurisdicción, el tema de competencias, pueda beneficiar a otras poblaciones con el tema de convenios u otro tipo de alianzas. El establecimiento de canales, espacios de participación, es importante que la vecindad pueda acceder al tema de información a través de las diferentes audiencias, y uno de ellos es nada menos que el CCL, o denominado Consejo de Coordinación Local. Tenemos la asociatividad municipal, que son las denominadas mancomunidades municipales, que se juntan para generar y ejecutar proyectos mancomunados que tienen que ver con los servicios públicos mayormente, agua, desagüe, luz, y ejercer algún tipo de corredores económicos o turísticos que puedan dar mejor atención a los ciudadanos en sus jurisdicciones. La innovación y la creatividad es importante desarrollarla en estos espacios jurisdiccionales, y una política con expresión de vocación de servicio. Cuando uno acepta el reto de ser alcalde o ser regidor o trabajar como funcionario público, obviamente tiene que existir la vocación de servicio público y no beneficiarse de alguna forma ilegal con el cargo. ¿Cuáles son los retos del gobierno local? ¿Cuáles son los nuevos retos? Tenemos algunos y vamos a mencionar. Creadores de una democracia actual como escuelas de democracia en sus jurisdicciones. Si todos tuviéramos escuelas de democracia en estas 1800 dependencias municipales, creo que la democracia se fortalecería en todos sus extremos. Proveedores efectivos de servicios públicos, recordemos el principio de ciudadanía, el servicio público lo brinda la autoridad más cercana al ciudadano, ¿no? Y que representa al Estado y nada menos que es la entidad municipal. Ordenadores del territorio, planificadores del desarrollo y protectores del ambiente. Últimamente se ha visto que las municipalidades en algunas situaciones han podido prevalecer sobre algunos proyectos que pueden dañar sus medios de ambiente o que puedan contrarrestar una planificación ordenada o planificada en sus territorios. Tienen que ser promotores de identidad de la cultura cívica, es decir, que la identidad pueda prevalecer sobre las costumbres y culturas primogénicas que se han desarrollado durante los últimos años o siglos, que puedan ser rescatados a través de sus gerencias de cultura o turismo. Deben ser gestores de programas sociales eficientes al servicio de la reducción de la pobreza. Un municipio que no ejerce las políticas públicas y de combatir la pobreza, pues está creando solamente un foco de infección, de analfabetismo, de nutrición, de enfermedades por parte de los ciudadanos y una baja calidad de vida de sus vecinos. Son promotores de desarrollo económico. Ejercer la alcaldía es promover que haya inversiones, y inversiones viene nada menos que a generar empleo, y el empleo genera calidad de vida por los ingresos que puedan tener los ciudadanos. No hay otra forma de proceder a las tareas, pero se necesita que en una debida planificación puedan también las autoridades ayudar que la inversión privada venga, y eso a través de una planificación ordenada de conectividad que tiene que ver con las carreteras, con espacios que puedan venir con estabilidad que puedan venir los inversionistas privados, y construir o invertir en diferentes rubros. Y promotores de igualdad social y de género. Esto es más importante a través de las políticas públicas que ejercen los sectores, los gobiernos regionales y nada menos que las municipalidades en un último extremo como aterrizaje final de las políticas públicas. Corresponde de la seguridad ciudadana. Cuando uno va a un municipio y ve delincuencia, rápidamente uno detecta que la municipalidad no está ejerciendo bien sus funciones, porque es función de las municipalidades la seguridad ciudadana, y tienen que incidir sobre todo cuando crece la delincuencia. Protectores de los bienes comunes globales, agua, suelo, flora, fauna, diversidad, clima, y impulsores de acciones y procesos de buen gobierno local. Competir en las instancias respectivas de demostrar que hacen buena gestión pública en sus municipalidades. Para finalizar, debo señalar que las políticas públicas nacionales sectoriales tienen un aterrizaje forzoso en los gobiernos regionales. Pues son los gobiernos regionales los que tienen jurisdicción en los departamentos actualmente, pero estos no llegan a los ciudadanos. Son necesariamente los gobiernos locales, estos 1.800 municipalidades urbanas, rurales, ¿no? y de la selva, las que tienen contacto directo con los ciudadanos, son los que saben
dónde están los ciudadanos. Parte de esta introducción que hemos realizado ahora, vamos a desarrollarla, es necesario porque vamos a desarrollar posteriormente toda la parte normativa de lo que cómo es la composición de los gobiernos regionales, mucho más detallado, cuáles son los planes de desarrollo concertado, cuáles son los planes operativos, cuáles son los planes estratégicos, cómo se enlaza con el CEPLAN, con el plan de desarrollo regional y otras entidades públicas nacionales, entendiendo que hay políticas públicas nacionales, regionales y locales, y cómo es la construcción de las políticas públicas regionales. He finalizado esta primera parte del curso. Durante los procesos de aprendizaje que vamos a desarrollar en estos temas, vamos ya quizás dar alcance con mayor precisión sobre la normatividad de los gobiernos locales y sobre la evolución histórica que hemos desarrollado en América Latina, en el Perú y en el mundo. Muchísimas gracias. Importantes: la organización, la población y el territorio. Yéndonos un poco más atrás en el origen y la historia de estos gobiernos regionales, podemos decir que se inició en tiempos muy antiguos, en el tiempo romanos. Según el estudioso Congel, en su historia de derecho romano, refiere que su estructura se llevó a cabo en las invasiones que hacía Roma hacia los demás territorios, y con el objeto de tener cierta administración sobre ellos, comenzó a tejer ciertos sistemas de alianzas y situaciones que dependían de muchas diversificaciones, y dentro de ellos era parte de la península. Para un buen gobierno comenzó a designarse algunos representantes de las autoridades para que puedan estar algún tipo de administración y control por el Imperio Romano. La situación lejana física de estas ciudades con Roma llevó pues a empezar a gestionar esto, lo que había mencionado, municipios, viéndonos al concepto que nos da la ley de gobiernos municipalidad 27972. La misma que señala que son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes actividades, siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y organización. En este concepto encerramos tres aspectos muy importantes. Bienvenidos al curso de Gobiernos Locales de la Maestría de Gobiernos Regionales y Locales. Mi nombre es Yuri Chesman Olechea, magíster de Administración de Empresas, de profesión abogado. Tengo otra maestría en Gestiones de Políticas Públicas y con estudios de doctorados en Economía. Iniciando la clase, esta primera clase, tenemos el curso, el tema de conceptos, evolución histórica y la importancia de los gobiernos locales. Vamos a referirnos un poco más a los autores que refieren etimológicamente la palabra municipio. Tenemos que manus, carga, oficio o misión, y carpio, toma, coger a la fuerza. Esto vendría a ser el desempeño de una función que asume o que se refiere de otro que la ejercía o está vinculada con la anexión de los pueblos. La duda, sin embargo, viene porque si finalizadas las invasiones romanas,